Muchas gracias a Pepe, a Chio, a Helio, por brindarnos su tiempo para este webinar de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias a todos ustedes por inscribirse e interesarse en esta actividad que realmente sé que les va a fascinar. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya ha creado un espacio llamado Análisis, donde podemos invitar a algunos expositores de renombre, y en este caso tenemos a 3 expositores de lujo en realidad. Nos acompaña Pepe Serra. Él es ilustrador, aunque prefiere ser considerado comunicador gráfico. Actualmente está en el estudio Tarragona, desarrollando ilustraciones conceptuales para periódicos, revistas y publicidad de diversos lugares del mundo. Gracias a esta globalización, en realidad nos podemos conectar con todos. Ha trabajado en el diario La Nación, siempre desde el punto de vista de la comunicación gráfica, Le Monde, revista 12.5, revista 186 en Francia, en El País, Panenka, Sapiens y La Directa en España, en Dubái, en Hong Kong, en Estados Unidos, en la BBC Science Focus del Reino Unido, entre muchos otros. En el 2018, hace un par de años, participó como invitado de honor en el Encuentro Latinoamericano de Diseño de Palermo en Buenos Aires, y en ese mismo año fue finalista del Premio Nacional de Ilustración CUNCEDE en Barcelona. Además, ha obtenido otros premios y ofrecido diferentes talleres y compartido entrevistas y artículos. También nos acompaña Rocío Chio Villacorta, que es comunicadora gráfica con especial interés en el diseño de contenidos y material editorial. Tuvo a su cargo el diseño y la dirección de arte de la revista de deportes Perú Golf Sports y el codiseño hasta la fecha de la revista Ventana Indiscreta, que es una revista de cine de la Universidad de Lima. Asimismo, en esta misma institución, es diseñadora del proyecto educativo Correpalabras, aplicación digital orientada a promover la lectura en niños de educación primaria, y prepara como proyecto de tesis la novela gráfica El Hechicero, ambientada en la comunidad Cucama Cucamiria de la Selva. Tiene una experiencia de más de 20 años en diferentes ámbitos de diseño y la comunicación visual. Ha presentado soluciones gráficas en diferentes áreas para empresas de índole como Atlas Copco, Ricocan, Segres, en fin, en muchas otras más. En la docencia actualmente se desempeña como coordinadora de artes visuales de la Universidad de Lima, donde dicta los cursos de lenguaje gráfico, taller de diseño gráfico y técnicas de diseño. Y también nos acompaña Helio Leturia, que es profesor asociado en Columbia College de Chicago, donde actualmente enseña periodismo multimedia, diseño gráfico y reportaje en español. Durante más de 35 años ha trabajado en diversos periódicos y revistas de Estados Unidos y del extranjero. En Lima rediseñó el diario El Comercio en su primer momento, hace más o menos en los años 90, si no mal recuerdo, Helio. 94 salió. 94, donde estuvo a cargo de diseño, fotografía, infografía e ilustración, antes de ser contratado por la compañía Tribune para dirigir la presentación visual de su publicación en español, Éxito en Chicago. Luego se trasladó a Detroit, en Free Press en Michigan, como diseñador, director de arte de proyectos especiales de reportajes y crónicas. Como escritor bilingüe ha publicado varios artículos que han aparecido en innumerables revistas, tanto en Estados Unidos como aquí en Lima, en el Detroit Free Press, San José Mercury News, The Miami Herald, The Desert Sun, El Comercio, El Peruano, La República, Hoy, en el blog visualmente.com, por nombrar algunos. Actualmente es director de arte de la revista Extension en Chicago. Ha ofrecido charlas en los Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia. Su trabajo de diseño ha sido premiado por la Society for News Design, la National Association of Hispanic Journalists. Me estás poniendo difícil las cosas, Helio. Associate Share Press y el American Institute of Graphic Arts. Su libro bilingüe Aguijón 30 años se publicó en agosto del 2019 y su cortometraje documental experimental Las Horas Fascinantes será estrenado próximamente. Me imagino que todos los que se han inscrito a este webinar tendrán la primicia de ese documental. ¿Cuánto sabe? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos hoy un primer
una primera parte en este webinar, donde vamos a aclarar algunos conceptos, aclarar algunas dudas, conversar un poco acerca de qué manera la gráfica le sirve al periodismo, ¿no? Muchas veces pensamos que la gráfica y el periodismo son cosas independientes y que los diseñadores gráficos hacen una cosa y los periodistas otra, y que casi siempre se los usa para adornar las páginas, pero en realidad el trabajo va mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con muchas más cosas. Entonces vamos a empezar con Pepe, luego sigue Chío y luego Helio. Entonces un poco, 5 minutos por favor, para que cada uno de ellos dé su opinión o una pequeña reflexión al respecto. Gracias. Ok, ¿me oís perfectamente? Sí. La intención es esta, ¿no? Primero que todo, agradecerte a ti, Jenny Canales, y a la Universidad Antonio Cruz de Montoya la oportunidad que me brindáis de estar aquí. Para mí es un placer estar con Rocío y con Helio. A Helio tuve la gran oportunidad de conocerlo en Chicago. Y nada, vuelvo a decir, es un placer estar aquí. Lástima de no estar de manera presencial. Hacerlo a través de una pantalla siempre es un poco incómodo, pero ahora es lo que tenemos e intentaremos adaptarnos. Respecto a la parte del diseño gráfico, la ilustración, por lo que respecta al mundo de la prensa, yo siempre digo que la ilustración, sobre todo en mi trabajo, se centra en complementar al artículo. Creo que en nuestro trabajo, el trabajo del ilustrador de prensa, lo que tiene que hacer es interpretar el artículo, y para eso hay que entenderlo, hay que leerlo, hay que sacar el máximo jugo posible, y si es necesario hay que hablar con el periodista, con el director de arte, y a partir de aquí hacer una interpretación de todo lo que leemos en el artículo. Y esta es la mejor manera, o sea, el mejor comenzamiento para poder empezar a desenvolupar este concepto gráfico. Yo siempre digo que la ilustración en prensa, sobre todo cuando va acompañada de un artículo, en este caso va contextualizada, tiene que ser bastante... no tiene que entrar dentro de la literalidad, porque si la ilustración fuera muy literal, no acabaría acompañando el artículo, sino sencillamente sería algo que estaría al lado. No crearíamos ningún tipo de vínculo ni se crearía ninguna sinergia. Entonces, para mí la parte más bonita es que la ilustración ayude a interpretar ese artículo, ayude a absorberlo y a integrarlo. Por eso siempre digo que la ilustración de prensa es como una silla es una silla de 4 patas, las cuales 3 patas tienen que ser la ilustración y una el artículo. ¿Por qué? Porque si el artículo no está, lógicamente la ilustración no tiene que funcionar, no tiene por qué funcionar. Si funcionara sin el artículo, esto nos diría que esta ilustración es muy literal. En cambio, el hecho de que necesite el artículo es lo bonito. Entonces es cuando se crean estas sinergias tan bonitas a la hora de tener esta ilustración final. Y para hacer esto, la mejor manera es crear un impacto, sobre todo en la persona que está leyendo ese artículo o que está visualizando ese periódico. Y ese impacto puede ser de 2 maneras, visual o puede ser cerebral. Cuando hablo de impacto visual, quiere decir que la técnica tiene que ser bonita, el color tiene que ser bonito, tiene que llegar al espectador, pero con eso no es suficiente. El hecho de que una ilustración sea bonita no tiene por qué ser un caso esencial. Para mí la parte más esencial es ese impacto cerebral que nos va a provocar la ilustración. Yo tengo un compañero que habla de patada en el cerebro, ¿no? Si nosotros vemos esa ilustración y nos da esa patada en el cerebro, nos provoca, querremos saber más de ese artículo, queremos saber quién lo ha escrito, cómo está escrito, qué nos dice el artículo. Entonces, esa es la función, creo yo, principal de la ilustración. Acompañar al artículo, acompañar al lector y que acabe leyendo completamente ese artículo, que al final es quien manda. Quien manda, lógicamente, son las palabras y, en este caso, la imagen acompaña. Y esta manera de provocar pueden ser de muchas maneras. Después, en todo caso, tendremos más tiempo para presentarlo y ya lo veremos más concretamente. Porque la provocación puede ser variando la escala de los dibujos, produciendo extrañamiento, produciendo o descontextualizando algunos objetos. Y gracias a esto captaremos la atención del que está mirando nuestra ilustración y acabará yendo hacia el artículo. Antes era importante, porque solo había la prensa escrita, pero es que hoy en día podemos llegar a un artículo a través de un Twitter, por ejemplo, a través de un tweet.
si lo primero que vemos es la imagen, lógicamente la función principal tiene que ser ver esta imagen y a partir de ahí atraer al que está visualizando esa imagen y llevarlo directamente al periódico. Y es esa una de las principales funciones que tenemos nosotros como ilustradores. Bastante bien, Pepe, gracias. Chio. Muchas gracias por la invitación, ante todo. Es un gusto para mí conversar sobre mi experiencia en el mundo gráfico. Como señaló Jenny, yo soy licenciada en comunicación. Me pareció súper interesante lo que ha señalado Pepe sobre el papel de la ilustración. Yo quería empezar aclarando que la ilustración es un área bastante extensa del diseño editorial. Y a veces cuando nos piden a las personas que hacemos diseño gráfico editorial un proyecto, nos dicen, ¿por qué no te haces este dibujito también? ¿No? Sí es fácil, tú eres diseñadora. Y ahí hay que explicarle al cliente, al periodista, ¿no? ¿Sabes qué? Son dos ramas distintas, yo puedo hacer ilustraciones básicas, pero si necesitas esto específicamente, es mejor contratar el servicio de un ilustrador, que es la persona especializada en ese campo, ¿no? Entonces, aclarar primero eso, porque es siempre común que confundan y mezclen las áreas del diseño gráfico, ¿no? Luego quisiera remarcar en lo que señaló Jenny, tampoco el diseño editorial es solamente poner lindo un texto, ¿no? Acá se trata de trabajar con contenidos y de comunicar visualmente esos contenidos. Estamos hablando de dos lenguajes distintos, el lenguaje de texto, que es más intelectual, requiere un grado de abstracción mucho mayor que el lenguaje visual, ¿no? Que es mucho más rápido. Entonces, la idea es llegar a hacer una sinergia, una complementación entre ambos lenguajes, ¿no? Quería comentar también algo que no señalé en mi currículum, porque yo me siento más gráfica que desarrolladora de contenidos, es que tuve una experiencia al inicio de 5 años en redacción y edición de contenidos. Entonces, ahí trabajé con muchos diseñadores. Y yo valoraba muchísimo a aquellos que eran capaces de ofrecerme soluciones visuales con sustento, ¿no? Que las abridoras o las páginas que diseñaran aportaran al contenido que yo les estaba otorgando, ¿no? Y había de todo, ¿no? Había gente que era muy estética y hacían cosas muy lindas, pero a veces no tenían una muy buena conexión con el texto que había trabajado, y tenía que optar por otras soluciones gráficas, ¿no? Quisiera también comentarles que hay dos partes que debemos trabajar cuando trabajamos con diseñadores, ¿no? Y una es la imagen, sea una foto, un montaje digital o un dibujo. Bueno, también se pueden hacer otro tipo de montajes, a veces la parte manual la dejan olvidada, y piensan que es antiguo, pero hay muy buenas soluciones visuales con métodos manuales, ¿no? Pero en general se usa más el montaje digital. La imagen implica un acercamiento, como les dije, sencillo al contenido, quizás más placentero para algunos públicos. En cambio, los textos implican decodificar palabras y frases, ¿no? Esa es la primera acotación. La segunda es que a veces no se les da mucha importancia al tiempo que se necesita para plantear una propuesta de diseño gráfico, ¿no? Entonces, hay que pensar ahí muchos temas que a veces no parecen tan importantes. Por ejemplo, escoger la tipografía apropiada, hacer pruebas, ¿no? Ver si esa tipografía está disponible, si tiene los reglamentos legales para ser utilizada en un proyecto ya comercial, si cuenta con variaciones. Todo tiene un motivo, no son caprichos, ¿no? Entonces, a veces no hay mucho tiempo para hacer estas elecciones y lograr presentar la información de una manera más adecuada, ¿no? Eso quería comentarles. Muchas gracias, Chio. Pasamos ahora con Elio. Muchas gracias para empezar por la invitación y por reunirme otra vez con todos ustedes.
Yo creo que lo que ha dicho Rocío y Pepe es muy, no solamente expresa la experiencia que han tenido, sino es una información muy valiosa que yo no necesito repetir. Lo que sí me causó gracia, Rocío, es el comentario que haces cuando dices, alguien te pide un dibujito y yo digo, es un trabajo. Y les contesto, ¿por qué no vas al médico y le dices que te atienda? Y le dices, tú sabes que estoy enfermo, atiéndame, ¿no? Como si fuera, porque a veces ni siquiera te ofrecen una remuneración por el trabajo que es bastante creativo, ¿no? Y nunca uno le puede poner un tiempo, porque no es que a uno se le prenda el foco inmediatamente, a veces ocurre, otras veces toma un poco más de tiempo. Miren, lo que yo he observado dentro del diseño editorial y disculpa Jenny por leer tanta cosa, pero yo soy el más viejo en este grupo, y por lo tanto, bueno, viví un poco más de haciendo cosas, ¿no? Siempre ha habido una separación entre la gente que produce el contenido textual y el contenido visual. Entonces, en el caso mío, lo que yo he tratado de hacer en mi carrera es escribir tanto como diseñar lo que hago. O sea, abarcar todas las áreas para yo poder tener también el respeto de los escritores, porque siempre hay esa diferencia que nosotros estamos haciendo cosas bonitas, ¿no? Me dicen, Elio, work your magic, trabaja tu magia. Yo le digo, yo no soy David Copperfield, yo no necesito un buen artículo para yo poder hacer un buen diseño, ya sea o una buena foto o una buena ilustración. El contenido parte de allí. Generalmente, ¿no? Yo aunque en el comercio traté de darle la vuelta a la tortilla y decir, yo quiero hacer una ilustración o una fotografía o un diseño y yo quiero que el redactor me escriba el artículo de acuerdo a esa ilustración. No me salió bien el resultado, pero por lo menos intenté hacerlo por ese lado para que se entienda lo que es. Yo creo que lo importante siempre es que el diseño editorial tiene un lenguaje y nosotros debemos aprender ese lenguaje para poder comunicarnos y a la vez la gente que no es gráfica o que no tiene esa capacidad visual pueda hablar el mismo idioma. O sea, tenemos que hablar el idioma tanto del escritor como los escritores, el idioma nuestro. Eso se llama alfabetidad visual y ahí podemos, bueno, no voy a dar una clase de diseño porque de eso no se trata, pero tanto en el diseño editorial lo que yo veo que hay 4 áreas muy claras que son la fotografía, la ilustración, la infografía y el diseño per se. El diseño per se incluye la tipografía. Y todas ellas van a aparecer de acuerdo a una comunicación, a un texto en este caso. No necesariamente texto, puede ser un video, puede ser diferentes lenguajes que tienen que ser interpretados visualmente. Lo que yo he hecho ahora, para no estar repitiendo mucho concepto, es he trabajado y quisiera compartir mi pantalla. Ustedes saben lo que ha pasado hace muy poco con la muerte de Floyd y I Can't Breathe, que se ha utilizado muchísimo como un eslogan. Y en esto he tratado de hacer un logotipo y quiero hablar un poco de lo que sería el lenguaje visual, muy rápidamente. Empiezo con ese concepto de no puedo respirar y estoy utilizando tipografía. ¿Qué tipografía voy a utilizar para poder hacer este tipo de comunicar este tipo de mensaje? Entonces, ahí empiezan un montón las pruebas. Uso una tipografía palo seco y comienzo a tratar diferentes opciones. ¿Esto se puede leer bien? No estoy tan seguro. Y sigo trabajando en las diferentes opciones, en la N con la O, porque en inglés se dice I can't breathe. Nosotros no decimos yo no puedo respirar, solamente no puedo respirar. Seguimos ahora de repente empujando las letras y haciendo que acá le falte el aire. Puede ser una opción. ¿Qué tal si utilizamos color? ¿No? Y le alargamos las piernas a las letras. Y comenzamos a seguir todo en rojo, de repente no funciona. Tenemos que pensar tanto el público que lo va a leer, que lo va a entender de esa manera. Cambié el ángulo acá, se cambia la orientación. Porque estamos tratando de hacer de que estas letras empujen la palabra respirar. Le cambiamos el color, el fondo, el espacio, estamos alterándolo. Y este es más o menos lo que llegué al final de esta experimentación. No es, creo yo, la mejor solución, pero por lo menos da un ejemplo de los diferentes elementos. En este caso solamente se ha usado tipografía, pero la tipografía como ilustración a la hora de trabajar este mensaje. Entonces, para terminar, el contenido va a ser lo que tenemos que
comunicar, y a partir de ello vamos a darle una forma a través del diseño, respetando una serie de lineamientos y de acuerdo a la cultura y a la audiencia a la cual nos estamos dedicando o sirviendo. Gracias. Muchísimas gracias, Celio. Realmente fascinante, fascinante. Le voy a dar el paso a Luis para que él se encargue de esta segunda parte, el segundo bloque. Luis. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es para compartir información sobre el diseño en conciso, en el que se está participando, en que se haya practicado, cómo esto incide en las relaciones con la coyuntura, la información periodística, el lenguaje gráfico, la conceptualización y la importancia de la imagen entre los aspectos que ustedes vean pertinente. En esta etapa vamos a tener la palabra durante 15 minutos. Muy bien. Bueno, sencillamente, bueno, por cierto, Elio, me ha encantado tu presentación. Aún estoy pensando cómo se podría resolver el no poder respirar, a ver cómo lo podemos solucionar, pero ha sido fantástico. Dicho esto, me voy a centrar un poco en lo que es mi trabajo, y antes no sé quién de vosotros ha comentado la importancia del tiempo. Para quien trabaje en prensa sabrá que el tiempo es algo crucial. Sobre todo si trabajamos como ilustradores de prensa, muchas veces esos timings son de 24 horas, 48 horas. Si trabajamos para el mercado asiático, los artículos pueden llegar y pueden querer ser resueltos en menos de 12 horas. Los timings son una completa locura. Y entonces, para solucionar esto, para poder gestionar ese estrés, esa creatividad que no llega, lo que yo intenté es crear una pequeña metodología, que es la que os voy a comentar brevemente. Lo cierto es que, como he dicho antes, cuando recibo un email, lo primero que hago es leerlo y a ver cuál es la principal idea. Si estoy muy perdido, hablo, como he dicho antes, con el director de arte, con el periodista, para saber hacia dónde tengo que ir. Y como he dicho antes, muchas veces me sentía perdido, me siento perdido, es imposible gestionarlo todo porque los que nos dedicamos a esto solemos tener otros trabajos. Yo doy clases en una escuela de arte en Barcelona y es muy duro estar dando clases, recibir un correo a la hora de la comida y saber que tienes que presentar una ilustración al día siguiente. Vuelvo a decir, no solo es la ilustración, sino hay que hacer un análisis del artículo, hacer una síntesis, una abstracción y acabar desenvolupando una imagen que explique en su gran mayoría o que acompañe ese artículo. Y eso puede ser un gran problema. Creo que la mejor manera es tener la cabeza muy estructurada, intentar ser creativo, pero intentar siempre tener un orden. Y por eso intenté crear esta metodología que, en cierta parte, me ayuda a poder llegar a esa imagen final. Resumamos. Cuando yo recibo un artículo, normalmente lo leo. Si es en otro idioma, si es en inglés o en francés, intento releerlo porque puedo perder ciertas cosas. Y acabo haciendo una síntesis o un resumen de cuál es la idea principal de ese artículo. Una vez hecha esta síntesis, empiezo a detectar cuál es la idea principal y empiezo a seleccionar esas palabras que me van a ayudar a traducir esas palabras en imágenes. Una vez tengo esas palabras seleccionadas, viene un proceso de conversión. ¿Cómo convierto esas palabras, ¿no?, en esa ilustración que me va a ayudar a comunicar gráficamente el mensaje? Y finalmente hay un proceso de construcción y estilo, que vendría a ser lo que diríamos comúnmente como el dibujo y la composición. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Este es un artículo que recibí del diario La Nación. No sé si lo conocéis, La Nación es un periódico de Buenos Aires que imprime más de 2,5 millones de copias al día. Era la primera vez que empezaba a trabajar para ellos y os podéis imaginar que la presión era bastante grande. Aún así intenté calmarme y intenté aplicar esta metodología que yo os explico o que os he explicado. Leo el artículo y veo que habla del señor Zygmunt Bauman, que era un filósofo bastante reconocido, y en este artículo en concreto hablaba de la renovación de la izquierda política. Yo lo leí
y lo volví a releer y finalmente me quedé con estas palabras principales. El señor Bauman, que apostaba por una renovación política y yendo hacia la izquierda política. Me quedo con estos tres conceptos y decido jugar con estas tres palabras. Recuerdo que estas tres palabras son las que me van a llevar hacia la ilustración final. Yo no soy un buen retratista, pero el señor Bauman tenía que salir sí o sí. Bauman lo conocía más o menos, pero no sabía cómo era. Y entonces investigo y veo que el señor Bauman fuma en pipa, es calvo y tiene la nariz aguileña. Y aquí empecé a respirar un poco porque viendo esta descripción vi que sería mucho más fácil de caricaturizarlo. Me fui a la palabra renovación y empecé a pensar qué palabras me podrían ayudar a dibujar el concepto de renovación. Opté por abrir, cambiar o mudar. Y para la izquierda política pensé en la mano cerrada como símbolo de izquierda política, el color rojo, la flor, la rosa y la hoz y el martillo. Me doy cuenta que pipa, calvo y nariz aguileña prácticamente tengo al señor Bauman. Con la renovación creo que la palabra abrir va a ser la que me va a facilitar mucho más la ilustración. Y con la izquierda política me doy cuenta que en Argentina la rosa, la flor, no tiene ningún tipo de significado. Y si que quiero dibujar una hoz y un martillo, me estaré yendo demasiado hacia la izquierda. Entonces opto por estas palabras, que me van a ayudar a hacer la ilustración final. Finalmente, dibujar el concepto abrir o dibujar un verbo siempre es difícil. Entonces opto para buscar un objeto que me ayude a expresar esta función o este verbo. Opto por dibujar un verbiquí, ahora lo veréis. Tengo al señor Bauman, pipa, calvo, nariz aguileña, tengo el verbiquí, que es este abridor pequeñito, este taladro de madera, y esta mano cerrada como símbolo de izquierda política y encima expresado en color rojo. Finalmente llega la última etapa de composición, que es vamos a dibujar al señor Bauman cómo intenta abrir esa izquierda política de una manera sutil, de una manera constante, de una manera de un trabajo muy pequeño pero muy constante, intentando abrir esa mano que está completamente cerrada, y acabo dibujando la mano como el señor Bauman intenta abrir esa izquierda que está tan y tan cerrada. Esta es la manera que yo tengo de trabajar con todos los artículos. Esto no quiere decir que yo aplique esta metodología en todos los artículos que yo recibo, pero sí que cuando tengo un proceso de estancamiento, muchas veces recurro a este proceso porque es el que me va a dar la salida a ese pequeño horror vacui que todos los creativos podemos llegar a tener. Os voy a poner algunos ejemplos más de este proceso. Y aquí me voy a remitir un poco a los primeros 5 minutos que he tenido, ¿no? Esa manera de provocar al lector con una ilustración. Hay muchas maneras de hacerlo. Una es, por ejemplo, cambiar las escalas. Todos sabemos que las zanahorias tan grandes no son, está completamente desmesurada, y encima le doy ciertas categorías antropológicas a esta zanahoria. Estos dos artículos hablaban del comercio de kilómetro cero y cómo el productor local cuida de sus productos. En la ilustración de la zanahoria ves ese productor que cuida tanto esa zanahoria que acabó peinándola. ¿De acuerdo? Con esto quiero conseguir provocar el cerebro de la persona que está mirando esta ilustración y que se pregunte qué está pasando. Porque al final hay una disonancia. Ni las zanahorias son tan grandes, ni nadie en su sano juicio se le ocurre peinar a una zanahoria. Pero hay un mensaje implícito que nos va a llevar directamente hacia el artículo, que va a ser quien acabe descifrando este pequeño jeroglífico que yo propongo. Y en la ilustración de la izquierda, la del carro de la compra, hablaba como los compradores cada vez más están dejando las grandes superficies comerciales y se están dirigiendo hacia el producto local. No se me ocurrió nada más que representar ese centro comercial como una cárcel y esos pequeños compradores que
van deslizándose y huyendo de ese gran centro comercial. Este era otro artículo para el South China Morning Post, un diario de Hong Kong, donde hablaba de la peligrosidad de las inversiones chinas en África. A veces los artículos no pueden ser del todo, no sé, divertidos. A veces entramos en temas económicos, en temas muy pesados, y la mejor manera es recurrir a estos símbolos, en este caso un símbolo de señal de tráfico, y utilizando un objeto como puede ser el dragón chino, que es el que nos va a dar ese concepto de peligrosidad, de señal de carretera con curvas, creada por el gobierno chino en este caso. Otra ilustración para el New York Times, y hablaba de esos vinos que son muy agradables, muy intensos, muy particulares, pero que hay que conocerlos, hay que saber cómo tomarlos. ¿De acuerdo? Es como una rosa que nos encanta, nos gusta olerla, pero hay que ir con cuidado. Y en este caso, este artículo hablaba de la misma manera. Este vino se puede tomar, pero hay que ir con mucho cuidado de no pincharnos. Otro artículo para el periódico Le Monde, un periódico de París, que hablaba de la peligrosidad de los estudiantes viviendo fuera de casa los primeros años y cómo caer en esa tendencia a la comida rápida y cómo esa comida rápida puede acabar siendo nuestra cárcel. Otro artículo para la BBC que hablaba de las propiedades beneficiosas de los baños en aguas gélidas. Y hasta aquí, más o menos he cumplido el tiempo. Ha llegado esta explicación súper rápida de cómo trabajo y cómo intento siempre darle una potencia conceptual a cualquier cosa que haga, porque creo que el concepto siempre está por encima del estilo. Creo que el concepto es el que nos va a ayudar a complementar ese artículo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Vamos a continuar con la premisa original con la premisa de este bloque, que es invitar a compartir, en base a los diseños ya practicados, la incidencia en la coyuntura, la información periodística, compartir el lenguaje gráfico, la conceptualización. Por favor, quisiéramos invitar a Helio para poder participar en esta etapa del webinar. Muchísimas gracias. Les voy a compartir estos dos proyectos que están relacionados al COVID-19. El primero es una revista para la cual estoy haciendo la dirección de arte desde el año 2014 y luego un blog en el cual hice algunas ilustraciones para este proyecto. Se los voy a explicar en el momento que los esté mostrando. Entonces voy a compartir ahora la pantalla. Aquí estamos. La revista Catholic Extension se hizo un número de último momento. Me dijeron, queremos hacer una publicación de menos páginas. Fue de 44, bajó a 36, no es tanta la diferencia, pero tenemos que hacerlo en un tiempo muy, muy corto. Entonces ha sido pues bastante galopante el tiempo. Entiendo muy bien lo que Pepe dice con respecto a cuando te llaman en el periódico que he trabajado muchos años. Ahí tienes que ser creativo sí o sí, porque no hay tiempo para pensar más, y te salga lo que salga, tienes que hacerlo. Es un sentimiento que lo extraño, porque ya no estoy en la industria diaria, ¿no? En fin, esta fue la portada, ¿no? Que es, en este caso, cómo se están dando ahora, cómo se están comunicando. Es una revista católica, tengo que decir, por eso van a ver todas esas imágenes tanto de sacerdotes como de monjas y de cardenales, en fin, la gente que está relacionada a la religión, ¿no? Entonces, esta fue la carátula número 18 que hicimos. O sea, para que sepan cuántas veces se tienen que pasar a hacer, revisar, cambiar titulares, cambiar colores de logo, en fin. Esta de acá es un ejemplo de un doble página, lo que se llama un two-page spread, que estás comparando lo que es la pandemia de ahora con lo que hizo esta organización Extension en el año 1918 con la fiebre española, o con el Spanish flu. Entonces, aquí se hizo una especie de infografía que no es infografía en sí, es un timeline, lo que podría ser, qué es lo que ha ocurrido y quienes han participado en esos tiempos, ¿no? Y es muy interesante trabajar con material de archivo.
Acá tenemos una galería que en realidad no es mi proyecto favorito, porque generalmente tenemos 4 páginas para solo despliegue fotográfico, y es la primera vez que me mandan este chorizo de texto, y lo que no quise fue hacerlo parte del resto de las fotos. Estas fotos no se pueden agrandar, entonces hay que tener mucho cuidado, que acá están tomadas con un teléfono y las han mandado las mismas personas. Entonces tenemos la limitación del tamaño del archivo, ¿no? Entonces hice una rejilla donde están contenidas las fotos y continuamos con la misma rejilla en la siguiente página, ¿no? Como ustedes ven. Ahora, uno trabaja con editores y esto es algo muy importante. Cuando uno escribe, uno tiene palabras, y si la palabra Perú es con mayúscula la P y la U tiene acento, así va a ir. No tenemos discusión. Pero cuando trabaja uno con diseño, los editores dicen, ¿y por qué usaste rojo? ¿Y por qué lo pusiste arriba? ¿Y por qué lo pusiste abajo? Pero es que acá no se lee bien. Todo el mundo tiene algo que decir, sencillamente porque a veces tiene una boca, no necesariamente porque sabe lo que está diciendo, sino por tener que participar allí. En cambio, yo no le puedo decir, a ver, escribe Perú con minúsculas, a ver si te lo van a aceptar. No, eso no ocurre, porque son cosas muy puntuales. En el diseño hay subjetividad y hay estética, y esos valores varían de persona a persona. Así que yo lo que siempre contesto es, yo estoy diseñando para una audiencia. La audiencia es la que tiene que entender eso. Yo no diseño para ti, no se lo digo de esa manera, ¿no? Pero digo, ese es mi objetivo. La audiencia es mi público. Yo tengo que conocer a la audiencia. La audiencia de esta revista es personas de 70 a 80 años. Entonces yo no puedo poner letra muy pequeña, yo no puedo hacer experimentos tipográficos muy, como me dicen, out there, porque no están acostumbrados. Así que tengo que, en ese momento, yo restringir mucho lo que me gustaría hacer. Acá tenemos el paquete principal, que va de acuerdo a la historia de la portada, ¿no? Y es lo que están haciendo estos religiosos durante este tiempo de pandemia alrededor de los Estados Unidos. Entonces, lo que hice primero fue desarrollar un estilo del paquete, y fue a través de la tipografía del titular, del tamaño del capitular, del estilo de la bajada. Estoy traduciendo simultáneamente. Es la primera vez que hago esta página sin foto. Esto es una página de foto, pero no va foto. ¿Cómo me la invento, no? Entonces, quiero que tomen en cuenta los titulares, ahí vean cómo están siendo hechos, ¿no? O sea, la palabra que considero que es la más importante en el titular es la que he puesto en bold, en negras o en pesadas, y el resto del titular no, y todo está en altas, ¿no? En mayúsculas. Y siempre observando que pongamos estos elementos por el público y por el editor, que no le gusta que se ponga el titular abajo. Uno tiene que también lidiar con lo que no les gusta y no necesariamente con lo que uno cree como diseñador que puede funcionar. Miren, en este caso, esta página me pareció más interesante. Tenemos un círculo que lo repito, entonces hay un elemento de repetición o de ritmo, ¿no? En este caso fue una fotografía que fue silueteada porque está destacando la presencia de esta mujer. ¿Okay? Acá tenemos otras 2 páginas. Esta foto fue cambiada, les digo, como 3 minutos antes de mandar el artículo a la prensa, porque ya tenía una persona. A mí no me gustan las fotos que solamente muestran lugares, me gustaría que haya alguien ahí también, ¿no? Porque tenemos una conexión más humana. A la hora de diseñar, miren las fotos hacia adentro, en este caso, que la única, él está mirando hacia este lado, que miren siempre hacia el centro de la composición. De la misma manera, ella está para acá. No la he puesto en esta página, sino en la otra, ¿no? Tienen también, cuando diseñen 2 páginas juntas, piensen en las 2 páginas como una sola composición, no de que esta es una y esta es otra, yo luego las puedo cambiar de lugar, porque hay un balance o un equilibrio. En este caso lo mismo, este artículo fue cortado drásticamente y tengo mucho más espacio en blanco, y esta foto no la podía hacer más grande porque era una foto de teléfono, pequeñita. Entonces se hizo algunos trucos en Photoshop para poder aumentar ¿cómo se dice? Dots per inch, la resolución. ¿Okay? Acá tenemos esta otra que venía con un aviso. Y como saben, algunas fotos no son tan interesantes, de gente mirando a la cámara, ¿no? Pero es lo único que se tiene, y sobre todo en momentos en que no se puede mandar a un fotógrafo por las condiciones en que estamos. Si van a tener un titular que va a través de las 2, eso no es un error, sino es el espacio que va entre las 2 páginas.
para que a la hora que sea engrapado, pues ya van a estar más cerca. Y esas son las últimas 2 páginas, que viene con un aviso y con el mismo estilo. Acá continuamos con la última página de la revista. Esta no es la que va a salir publicada, pero fue la primera que se hizo, que está muy relacionada con lo que está pasando ahora. Se hicieron 4 versiones. Acá tenemos ahora el Fulbright el blog de la Asociación Fulbright, de la Asociación de Exalumnos. Yo pertenezco a ese directorio y me encargo de las comunicaciones a través del blog. Entonces se hizo una guía de recursos para la gente, para toda la gente que estaba acá. Imagínense, el programa Fulbright se canceló. Entonces toda la gente que había salido fuera de los Estados Unidos a 150 países tuvieron que regresar antes de que terminen con su beca. Entonces regresaban y no tenían información. Sin embargo, los estudiantes que han venido a los Estados Unidos sí se pudieron quedar. Y quedaron pues medio desprotegidos, ¿no? Porque ya no podían vivir en los dormitorios, las clases se habían convertido todas en online. Entonces se hizo esta guía para darles recursos, y acá tenemos artículos de preguntas médicas, de estadísticas, de salud mental. Entonces, a la hora de que colgábamos cada artículo, había que hacer una ilustración, y todo se tiene que hacer muy rápido. En este proyecto me demoré 42 horas en hacerlo, y les voy a mostrar, no todo, pero algunos, porque yo me encargo de subir la información, de hacer todo el coding, y en este caso de hacer algún tipo de ilustración, que tiene que hacerse muy rápidamente, ¿no? Entonces acá les voy a mostrar las ilustraciones. Este artículo tenía que ver con el aislamiento y con la depresión de estar metido en la casa, ¿no? Este de acá es qué actividades se pueden hacer ahora con todo el tiempo libre que tenemos. Como el abuso en las casas ha aumentado porque estamos todos metidos ahí en la casa, eso también ha aumentado. ¿A qué lugares ir si uno no tiene dinero para la comida? Entonces se llaman food pantries o dispensatorios, no sé cuál es la palabra exacta, donde la gente puede ir a que sea alimentado o que le puedan dar comida. Este artículo era sobre dónde conseguir información ante tanta información que hay en las redes sociales y que no es generalmente toda cierta, cuáles son las fuentes que tienen confiabilidad. Esto es cómo estar conectado entre las casas, o sea, que uno haga una red de conexión en su vecindario. Y por último, cómo la información y las clases se han convertido en productos a través del internet o de online y ya no en persona. Esos han sido los 2 proyectos en los que he trabajado en este tiempo. La revista está en la imprenta, todavía no ha salido, pero el blog sí se puso un artículo día por día. Gracias. Tenemos 15 minutos, Rocío. Te recuerda que estamos Luis. en la etapa de presentación de productos. Exactamente. Bueno, No. como les comenté, mi experiencia va más que todo en el campo del diseño editorial, en el campo de la composición. Y en ese sentido les voy a hablar de 4 proyectos que he visto y que algunos de ellos continúo realizando, ¿no? El primer caso es La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta es una revista de cine de la Universidad de Lima. Es una revista especializada, temática, ¿no? No es el cine comercial, sino más bien cada número trata un tema específico del cine, ¿no? Películas que son analizadas exhaustivamente. Entonces es una revista con bastante texto, que tiene un público especializado e interesado en esa lectura, ¿no? Son textos de opinión o de análisis. Y aquí el trabajo gráfico es más que todo complementar el contenido, ¿no? Leerlo, a veces no me puedo leer todos los artículos, pero básicamente leo lo más importante que puedo resaltar, y lo hacemos entre 2, porque si no sería demasiado extenso trabajar las 80 páginas de la revista. Es una publicación que sale cada 6 meses. Y básicamente en esta revista uno de los retos principales cuando se planteó la propuesta gráfica es que por un tema de presupuesto no podíamos utilizar color, ¿no? Porque es una revista que salió hasta el número 22 impresa, ¿sí? Estamos viendo el número 23, estamos en conversaciones por este tema de la pandemia para ver si también sale en digital, aunque la versión en PDF está siempre disponible en la página web de la de Lima, pero como en principio
se planteó a nivel impreso, siempre teníamos problemas para conseguir imágenes, ¿sí? Y teníamos un problema de presupuesto también. Entonces, se buscó la manera de aprovechar la desventaja de imprimir en blanco y negro o de diseñar en blanco y negro, y pongo desventaja entre comillas porque finalmente terminó siendo una ventaja, ¿no? Una ventaja que asociamos con el estilo clásico del cine, que en un primer momento fue en blanco y negro. Entonces, ¿cómo cubrimos esta necesidad para lograr hacer propuestas gráficas interesantes? Primero, con una buena elección de fotografías, ¿no? Utilizamos siempre fotografías que son en primeros planos, o fotografías que son planos medios, sin mucho detalle, para que si la película fue realizada en blanco y a colores, no pierda en el traslado a blanco y negro, ¿no? No pierda mucho, en todo caso. Jugamos también con los contrastes, ¿no? De acuerdo a la temática que estábamos trabajando, buscábamos fotografías más oscuras, como en este caso, y utilizábamos el negro al máximo, como en el caso de esta temática, Recios por Siempre, o utilizábamos una escala de grises más suave, si es que teníamos que tratar temas menos rudos, ¿no? Menos duros. Otro aspecto importante fue la selección de tipografías, ¿no? Que nos permitieran dar este dinamismo que nos quitaba el color, ¿no? Por eso escogimos tipografías que tuvieran distintas variaciones. Es lo normal en diseño editorial, escoger pocas tipografías y escoger tipografías que tengan variantes. Pero en este caso específico queríamos unas tipografías, especialmente las que utilizábamos para titulares, que son la Rockwell. Queríamos tipografías que pudieran adaptarse a todas las temáticas, ¿no? Por ejemplo, si tratábamos un tema muy suave, podríamos utilizar una Rockwell Regular para titulares o una Rockwell Bold, y si tratábamos un tema muy crudo, podríamos usar una Rockwell Extra Bold, ¿no? Nuestra tipografía del cuerpo de texto, una Georgia, que es una letra con serif, y nuestra tipografía complementaria, que era la Franklin Gothic. Y digo era porque hace un año hicimos una repropuesta de diseño. También trabajábamos con una retícula sencilla que pudiera dar espacio a la cantidad de texto que manejábamos. Esta retícula era de 3 columnas, posteriormente yo la varié a una de 6, que finalmente es un número par, ¿no? Y me permitía igual un trabajo bastante simple a nivel visual en la distribución del texto, pero más que todo siempre presentábamos los textos a 3 columnas o a 2, como en este caso. Se me fue ahí la retícula. También tuvimos que pensar mucho en el material gráfico disponible, ¿no? Como es una revista de cine, casi siempre utilizamos fotografías, pero a veces la fotografía que teníamos para trabajar no era la más apropiada, o era de muy baja calidad, o era de documentales, ¿no? Especialmente las imágenes de documentales suelen tener muy poca calidad, o simplemente teníamos poco espacio para mostrar la información y no podíamos poner una película porque eso limitaba el rango de acción o la cantidad de películas que se trataban en ese artículo, ¿no? Entonces optábamos por ilustraciones sencillas. O, por ejemplo, en el caso de esta composición, tiene como 10 páginas, si mal no recuerdo, pero ninguna de las fotos era adecuada para una buena abridora, ¿no? Ninguna de las fotos tampoco se conectaba con el título que le había puesto el editor. Entonces, lo que optamos fue por algo más conceptual, ¿sí? Algo que se unificara con el titular. Siempre tratamos de hacer la conexión titular, fotografía, o titular, ilustración, pero a veces era imposible por el tipo de fotos que recibíamos, ¿no? Entonces optamos por imágenes más conceptuales. Bueno, en algunos casos incluso pedimos apoyo a algunos ilustradores, en este caso fue un alumno
que nos apoyó con esta imagen de Fujimori, porque en este caso de puros documentales, ¿no? Era dificilísimo encontrar una buena foto de Fujimori. No podíamos acudir a robarnos una foto de internet porque eso no es válido, ¿no? Y esto fue súper interesante porque yo le pedí primero al chico, como no estaba muy acostumbrada a pedir ilustraciones, le pedí al chico una imagen de Fujimori y me dio una caricatura de Fujimori. Entonces ahí tuve que hacer lo que seguramente hace Pepe, ¿no? Conversar con, en este caso yo como diseñadora tenía que conversar con el estudiante y decirle, ¿sabes qué? La dinámica del artículo que vamos a tratar no es una burla a Fujimori, ¿no? No necesitamos una caricatura, porque es muy denso el texto que se trata, ¿no? Es sobre la caída de Fujimori. Necesito algo que exprese un poco más esa sensación tétrica que tiene el artículo. Entonces ya conversamos con el chico, me mandó algunas propuestas y quedó esta, ¿no? En 2019 se lanzó un rediseño de la revista que incluyó algunas páginas a color, todavía hay temas de presupuesto. Se seleccionó un nuevo grupo de tipografías y se planteó una retícula un poco más compleja para darle más dinamismo al texto. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que el mundo gráfico editorial había cambiado y queríamos que la revista también vaya acorde con esta nueva dinámica visual, ¿no? Igual el 90% de la revista continúa siendo en blanco y negro para mantener el nexo con sus orígenes y también por un tema de presupuesto, ¿sí? Aquí articulamos una retícula mucho más compleja, de 8 columnas en este caso, también hay una de 7 columnas, y esto nos permitía dejar algunos aires en la composición, ¿sí? Y tener una dinámica distinta, ¿no? El otro proyecto donde he trabajado, y con esto quiero mostrarlo para dar a entender cómo el diseño debe ser capaz de adaptarse a las necesidades del contenido, ¿no? Esta revista comenzó siendo una revista exclusivamente de golf. Entonces, el diseño se planteó pensando en un deporte que es bastante estático, ¿no? Necesita bastante concentración y bastante precisión. Entonces, nuestro diseño tenía que darle movimiento a estas páginas para que no fuera aburrido verlo. Pero lo que pasó fue que a medida que pasaba el tiempo, y por necesidades esta vez de obtener presupuesto, ¿no? El director empezó a incluir otros deportes completamente distintos, ¿no? Rally, tenis, salto ecuestre. ¿Qué más hubo? Sí, esos son lo que recuerdo, ¿no? Entonces, al entrar deportes mucho más intensos, tuvimos que hacer un ajuste, ¿no? En la paleta de colores para que pudiéramos adaptar este diseño a esta cantidad de deportes nuevos que venían cada vez más, ¿no? Después se quedó actualmente está solamente con golf, equitación y salto ecuestre, ¿no? Y tenis también, ¿sí? Entonces se optó por colores saturados y unas retículas de 12, 13 columnas para permitir una dinámica distinta sin perder la unidad gráfica, ¿no? Esto es importante porque a veces uno quiere hacer lo que le gusta, ¿no? En las propuestas gráficas, y uno defiende su estilo y eso está bien, pero también hay que ser flexibles, ¿no? Porque hay diferentes factores que van a afectar la dinámica de una revista, ¿no? En este caso, por temas de presupuesto, se empezó a aceptar o a cubrir otro tipo de deportes. Entonces, el diseño se fue replanteando con el objetivo de
poder presentar escenarios visualmente tranquilos, como en el caso del golf, que siguió siendo el deporte más importante, pero esa misma retícula y esas mismas características planteadas sirvieron para dar vida a artículos de rugby, por ejemplo, de tenis, ¿no? Donde, como ustedes pueden ver, las dinámicas visuales, ¿no?, son mucho más agresivas en algunos casos, ¿sí? Este proyecto es nuevo, acaba de ganar un concurso de Telefónica sobre innovación. Mi aprendizaje como diseñadora ha sido tratar de que el diseño se adapte al soporte, ¿sí? Es un proyecto de la Universidad de Lima, promueve la lectura de cuentos en celulares. El público objetivo son niños de 6 a 12 años y está disponible solo en Android. Entonces, el hecho de que mi espacio de diseño sea una pantalla fue algo que implicó bastante aprendizaje de mi parte, porque primero que se tuvieron que pensar muchas cosas para que el diseño, ¿no?, o los dibujos que le pedíamos a los ilustradores no escapara a los tamaños de los distintos formatos de celulares que hay en el medio, ¿no? Entonces fue un trabajo interdisciplinario muy interesante, donde se tuvo que trabajar con los profesores que están a cargo del proyecto, con las personas de sistemas, ¿no?, que tienen puntos muy específicos que hay que cumplir. Uno puede volar con el diseño, pero quizás esas consideraciones gráficas que yo sustentaba y defendía no eran las más apropiadas para el tipo de sistema que estaban utilizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue muy rico para mí como comunicadora gráfica ver estas distintas posibilidades del diseño, ¿no? Del diseño y la flexibilidad también, en este caso, al soporte que eran los celulares, ¿sí? Aquí se optó por una tipografía sencilla, apropiada para pantalla, es una Arial, es la más simple, ¿no? Me han preguntado, ¿pero por qué esa? Bueno, porque primero que no incomoda a la lectura en el celular, porque si ustedes entran a la aplicación, el texto puede pasar rapidísimo o puede pasar muy lento, dependiendo de la habilidad del chico, del joven, para mover, ¿no?, los botones que implican avance o retroceso, ¿no? Entonces, no queríamos que los chicos se distraigan con una tipografía compleja, ¿sí? Queríamos una tipografía súper simple que pudiera apoyarlos en la mejor comprensión del mensaje. Y finalmente presento un proyecto muy importante para mí, es un proyecto ya personal, que implica la creación de un libro y de una novela gráfica, ¿sí? Y aquí quisiera hablarles del libro El misionero y la mujer del hechicero. Es un libro inédito, el autor es mi padre. Es una historia ficticia inspirada en la selva amazónica. Es un proyecto que estoy llevando a cabo como proyecto de tesis para mi maestría en diseño editorial con mención en ilustración que estoy realizando, ¿no? Y quisiera sacar 2 versiones, un ebook libro con aproximadamente 300 páginas de contenido, ¿no? Es un libro clásico, no tradicional, y también una versión de novela gráfica que va a ser presentada en fascículos, ¿no? Entonces, en el proyecto del libro, ¿sí?, ambos casos se han sido pensados para que sean publicaciones digitales. Bueno, ebook lo dice todo, creo. Se tuvo que pensar más bien en el formato, reticulación, selección de tipografías, y pensados para un ebook, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aprendí bastante del tema tipográfico, aunque es un tema que me encanta. Para mí, en pantalla debíamos usar las letras palo seco, tipo Arial, pero en la investigación descubrí que si es para una tablet, ¿no?, o si es para un dispositivo especial para lectura de libros, estos dispositivos ya han implementado características a la pantalla para que uno pueda leerlos con las letras disponibles, porque algunas personas más mayores van a preferir el clásico serif, ¿no?, la clásica letra con la que acostumbraba a acercarse a la lectura, y algunas personas más jóvenes
van a preferir otras letras que no tengan serif. Perdón. Entonces, en ese sentido, lo que ustedes ven es una presentación clásica a nivel de tipografía, pero esto va a ser adaptable. También en el libro se plantearon, además de las páginas de contenido, ¿no?, de contenido textual, como lo que ven acá, se plantearon algunas páginas con sumillas y pausas visuales y con algunas ilustraciones, ¿no? Pero básicamente el libro es un proyecto que prioriza el texto, ¿sí? Y también en este proyecto, que tiene como objetivo llegar a presentar una realidad que pocos conocemos, ¿no?, que es la realidad, las realidades de la selva amazónica, porque son varias, ¿sí? El proyecto permite al lector acercarse a algunas palabras que pueden ser poco conocidas, ¿no? Entonces, hay un diccionario que les permite entender un poquito más, y bueno, ya si quieren más información, incluso pueden entrar a páginas web, o páginas que pueden ampliar la información, ¿no? Tienen también la posibilidad de poner música o sonidos mientras se lee. Esto lo estoy evaluando todavía, porque particularmente no me acostumbro a la idea de tener sonido cuando estoy leyendo, ¿no? Pero tengo que evaluar a mi público objetivo también. Finalmente, la novela gráfica, que es una versión de este libro complejo de 300 páginas, pensada para un público joven, ¿sí?, donde trabajo con narrativa visual más que todo, priorizo esta vez la imagen versus el texto, y para que sea una lectura más digerida, va a salir en fascículos, ¿sí? Aquí priorizo las cualidades comunicativas de la imagen. Me ha ayudado un ilustrador, y a mí me gusta mucho la pintura digital. Yo me he encargado de la parte de la pintura, pero sí, aquí yo sí necesito el apoyo de un ilustrador. Y presento de manera muy visual distintas cosmovisiones amazónicas, y en la última página de cada capítulo van a ir ya datos un poco más desarrollados, ¿no?, y un poco más realistas, porque esta novela es ficticia. Creo que ya estoy en el tiempo. Efectivamente. ¿Sí? Sí. Estoy en el tiempo. Bueno, esa era la última toma. Decirles que este proyecto que les he presentado ha implicado una investigación exhaustiva, ¿no? Estar en una comunidad amazónica, los Pucama Cucamire en este caso, y el objetivo es generar interés respecto a las diferencias culturales y tolerancia hacia otras culturas, ¿no? Gracias. Bueno, estimados compañeros, compañeras, es el bloque de las preguntas. Tenemos 2 preguntas internas. La primera es abierta para toda la mesa. Por favor, panelistas, ¿qué proceso de conceptualización trasciende el saber dibujar? Que el trabajo es más complejo, pues incluye el saber hacer una buena comprensión bien lectora. Sí, la verdad es que yo estoy un poco en contra para el hecho de que para representar algo conceptualmente hay que saber dibujar. Creo que nos tenemos que alejar todos un poco de esta fobia a veces al dibujo. No hace falta ser un virtuoso. Yo no lo soy, por ejemplo. Yo no soy un buen caricaturista, no soy un buen retratista, no soy un virtuoso, y tampoco el dibujo realista o virtual no me interesa. En ese aspecto creo que estamos todos un poco salvados, y con esto quiero decir que todos podemos darle concepto a una imagen, porque ese concepto puede venir dado por una ilustración, por un dibujo, por un collage, por unas tipografías. Elio lo ha demostrado, Rocío lo ha demostrado creando una ilustración fantástica con cierto punto de abstracción en la revista que ha mostrado, y eso era para mí una ilustración en todos los sentidos. No hay que tener un dibujo virtuoso para intentar comunicar un concepto. Y una vez dicho esto, creo que es muy importante reflexionar sobre el concepto y mirar cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo. Y para esto hay que conocer muy bien el artículo, conocer muy bien el tema de qué se trata, para poder hacer esta síntesis que yo decía antes y llevarlo a la mínima expresión, para, una vez teniendo esta mínima expresión, explotarlo hacia diferentes puntos gráficos
que aquí sí que se puede escoger la herramienta que más nos guste o que más afinidad tengamos. Quisiera añadir algo. A veces, como dices, Pepe, uno piensa que no puede hacer ilustraciones, y ese era mi caso, ¿sí? Igual insistí cuando me matriculé en la maestría de diseño gráfico en llevar la especialidad de ilustración editorial. A veces me sentía de ese tamaño con ilustradores tan capos como Pepe, ¿sí? Pero pude hacer mis ilustraciones, ¿no? Con diferentes recursos, montaje digital, collage también, incluso una que no llegué a ejecutar o completar, la iba a hacer con Ceramic, ¿no? Ahí vi que no necesariamente tienes que ser Da Vinci para presentar una ilustración, ¿no? Y la última de mis presentaciones, el último de los dibujos lo hice yo completito, ¿no? El de los animales. Sí necesito todavía apoyo con algunos dibujos, sobre todo de personas, y es completamente válido, porque eso se conversó en la maestría, ¿no? El diseñador, el rol del diseñador es, el diseñador editorial es coordinar con el ilustrador si es que necesitas ilustraciones, ¿no? Pero yo quería hacer las mías, ¿no? O al menos pintarlas, ¿no? Entonces, no necesitas ser el experto para lograr una ilustración, ¿no? ¿Cómo saben qué tipo de letra funcionará en cada trabajo de diseño? Voy a tratar de... Es algo un poco personal a veces en la selección, pero lo primero que yo pienso es en la edad de la persona, del público que lo va a leer y el medio el material donde va a aparecer. Entonces, por ejemplo, como dijo Rocío, la letra Arial, en este caso, que funciona bien para la lectura online. Y hay letras, antes eran muy limitadas, solamente habían 6, creo, al principio, ahora se pueden bajar muchas de ellas, pero también hay que pensar en los tiempos de conexión. Cuando, por ejemplo, había alguien que decía, hay mucha interferencia, quizá la interferencia no sea de aquí, puede ser de la zona donde la persona se encuentra, ¿no? No sabemos, hay muchos otros factores. Si el público es mayor, yo prefiero utilizar una tipografía con serif, ¿no? Siempre trato de utilizar una tipografía que tenga la altura X, el X height, alto, porque va a ser más legible que la que tiene si toman una letra X de esa familia, esa es la altura del tipo. Y a pesar de que pueda ser 12 puntos, una de 12 puntos puede tener esta altura de la X y la otra esta. Y son del mismo tamaño, porque los ascendentes o los descendentes son más grandes o más pequeños. En fin, siempre trato de hacer eso. Y también una tipografía que tenga cierto tipo de condensación, sobre todo para imprimir, porque los escritores escriben generalmente muy largo, entonces no quieren cortar su texto y si eso ocurre, una letra que se llama económica en este caso, si hay cierta condensación, puede dar espacio a que se pueda utilizar el texto en menor espacio. ¿Okay? Esa es mi respuesta. Bueno, igualmente, ¿no? El público objetivo es uno de los factores para escoger la letra, pero también el soporte, ¿no? Es recomendable para impresión utilizar letra con serif, como señala Helio, ¿no? Y para pantalla, lo usual es usar letras que no tengan serif para el contenido grande, ¿no? Para el contenido extenso. Si no, comparen nomás el comercio impreso con el comercio en digital, ¿no? Es como que hay una dinámica inversa en el tratamiento tipográfico, ¿no? En el comercio impreso, los titulares suelen ser sans serif y los cuerpos de texto suelen ser con serif. En cambio, si ves la versión digital, es al revés, ¿no? Y esto es porque en pantalla, como vibra, ¿sí? Es más factible leer el texto que no tenga esos disturbios, esos adornitos que tienen las letras con serif, pero que sí son muy buenos cuando necesitas, o cuando te sientas a leer el periódico, ¿no? O el libro, en otros casos, ¿no? Pero también hay una cosa, cuando enseñaba diseño editorial en una institución, siempre me decían, ¿puedo usar para mi cuerpo de texto
letra que no tiene serif y estaban haciendo tecnología. Entonces yo le decía, bueno, si tu tema es tecnología, usa letra que no tiene serif para tu cuerpo de texto porque el serif no te va a ayudar, ¿no? Pero más bien ajustemos algunas cositas como el interlineado, o los espacios en blanco para que la lectura no sea cansada, ¿no? Para que haya un buen acercamiento a la lectura y no dejen tirado tu revista, ¿no? Así, ¿no? Y por ejemplo, hay letras que no se suelen usar en revistas o en periódicos, ¿no? Pero que nunca se me habían ocurrido a mí la posibilidad de utilizarlas, las letras tipo dibujadas, ¿no? A mano, que parecen hechas a mano, pero las estoy utilizando para la novela gráfica, porque es la letra adecuada para ese proyecto de diseño, ¿no? Una pregunta dirigida para Pepe Serra. ¿Cuáles son las palabras más difíciles de interpretar en una imagen? Hay muchas. Para mí las más difíciles son las que los verbos son muy difíciles de interpretar. Intento, como habéis visto en el ejemplo, cuando me topo con una palabra como el verbo abrir, intento buscar esos sustantivos que me lleven al dibujo o a la comunicación gráfica. Es mucho más fácil ilustrar un sustantivo o un nombre que no ilustrar un verbo. Y una vez dicho esto, también es muy difícil ilustrar ciertos conceptos como el amor o el desamor o los sentimientos, por ejemplo, son muy difíciles de ilustrar si no se quiere caer en las imágenes típicas que todos conocemos. Yo os propongo un ejercicio que lo podéis hacer esta tarde si queréis, que es cómo podemos ilustrar, por ejemplo, el amor o el desamor entre una pareja sin utilizar ningún corazón ni personajes. No se puede utilizar ni hombre, ni mujer, ni corazoncitos. Este es un ejercicio que es muy bonito de hacer, que intento siempre hacerlo con mis alumnos y alumnas, y entrar en disonancia, ¿no? Es cómo puedo representar esto sin utilizar esos símbolos que todos tenemos muy identificados. Para mí, los sentimientos sería otra parte de las más dificultosas en el mundo de la ilustración gráfica. ¿Cómo se consigue que las ilustraciones no compitan con el texto de una publicación? Es una pregunta abierta para toda la mesa. Yo creo que es cuestión de jerarquía. Nosotros tenemos que decidir en el momento en que estamos, al menos le digo como diseñador, si tengo todos estos elementos. Es como cocinar. Yo siempre uso este tipo de comparaciones. Tenemos que decidir cuál es el sabor principal de ese plato, ¿no? Cuál es, la ilustración va a ser lo que va a permitir que el lector sea el que... él o la que ingrese directamente al contenido, pues hagámoslo de esa manera. Si el titular tiene palabras que van a atraer mucho a que se lea, pues destaquemos el titular, porque de repente no tenemos una buena ilustración o una buena fotografía. Si la foto es absolutamente maravillosa, pues la usemos como punto de referencia. Es igual, si todo lo ponemos por pequeño, comenzamos a cocinar con un montón de cosas, terminamos con una sopa minestrón, que los sabores están un poco todos mezclados, pero no hay un punto más claro o indicado cómo entrar a esa composición. Sí. Yo diría también, adicionando a lo señalado por Helio, que es un tema de tener bien claros los fundamentos de la composición, ¿no? Si no queremos que algo pese mucho, le damos una ubicación en el espacio que tenemos menos llamativa, ¿no? Pero todo eso habría que hablar un montón acá, porque todo eso depende de muchos factores, ¿no? Entonces, a veces cuando a mis alumnos les digo, oye, la zona derecha pesa más que la izquierda, y a la hora que hacen el trabajo me ponen todo a la derecha y termina la composición desbalanceada, ¿no? Entonces, son varios factores. Primero, saber los pesos, luego trabajar con los temas de proporción. A nivel jerárquico uno tiene que tener bien claro, como dice Helio, qué cosa es lo que se debe priorizar, ¿no? Si el titular o la imagen, pero sin olvidar que ambos son elementos que son importantes porque actúan como una dualidad, ¿no? Creo que no tiene que haber ninguna lucha. Creo que hay que tener muy claro que la ilustración está contextualizada con el artículo. Es la ilustración la que acompaña al artículo, no es al revés. En este caso está muy claro. Y hay otra señal de alarma.
Si vemos que conceptualmente la ilustración está luchando con el artículo, creo que es que algo no está funcionando bien. Tenemos que crear una simbiosis, tienen que estar prácticamente unidas y no tienen que sobresalir una de la otra. Creo que digamos, hay que acompañar al artículo y hay que saber dónde estamos. Otra cosa, si tenemos una ilustración en una exposición donde el referente, lógicamente, es la comunicación gráfica. Ahí es donde damos el protagonismo a la ilustración. En este caso creo que tiene que ser más un tete-a-tete, hay que repartirlo bien y nunca hay que sobreponerse, porque esto quiere decir que no estamos llevando bien nuestro trabajo y que esa ilustración puede ser demasiado literal. Sí, efectivamente, se trata de una unidad. Yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. Si tú quitas algo en esta composición, ¿funciona igual? Quitas el texto, quitas la foto, ¿funciona igual? No. Entonces no puedes quitar nada. Si no puedes quitar nada, es que la composición está bien compuesta. Si tú puedes quitar algo y esa composición igual funciona, significa que hay un tema de composición que no está bien resuelto. Hablando de públicos objetivos, ¿han tenido alguna experiencia de diseño orientada a personas analfabetas? Es para toda la mesa. Sí, puedo compararlo, salvando un poco las distancias, pero creo que hay ciertas similitudes. Yo vivo en un mundo angloparlante, entonces cuando yo diseño algo, por ejemplo, este ejemplo que yo empecé, que mostré al principio, yo lo hice primero en inglés, y cuando lo traduje, me encontré con otros desafíos. Cuando yo muestro mi trabajo en español a mis compañeros, que son monoparlantes, solamente monobilingües, no saben, y ellos entienden el contenido. Quiere decir que he sido exitoso en cómo yo he podido comunicar ese contenido sin que se entienda el idioma. En ese caso me refiero al analfabetismo, no el analfabetismo, creo que la persona que está haciendo la pregunta se refiere, pero hay una cierta similitud en que la persona no entiende bien el código y cómo es que podemos ser exitosos en poder comunicar eso. Es como en los momentos de las elecciones, yo recuerdo cuando vivía en Perú, con los íconos nada más, y con ese ícono uno podía reconocer y votar, ¿no? Entonces, hay un desafío grande allí, porque, bueno, no se cuenta con el conocimiento de la lengua, del idioma, de lo que significan estas letras puestas juntas, pero si la imagen puede comunicar el contenido de eso sin esas palabras, yo creo que es posible. En ese caso, esa ha sido mi experiencia. Sí, creo que el reto muchas veces viene dado en explicar algo a un público objetivo. En este caso yo no he tenido nunca esta particularidad de dirigirme a un público analfabeto, pero sí que muchas veces me he dirigido a un público que no tiene por qué entender un artículo de economía avanzada o un artículo de psicología o de psicoanálisis. Creo que el reto está en hacer llegar ese mensaje o esa interpretación a la persona que va a leer ese artículo. Y por eso creo que el gran reto es entender lo que dice el artículo. Porque muchas veces el primer analfabeto soy yo mismo. Yo tengo que interpretar un artículo que puede hablar de las inversiones chinas en África y no tengo absolutamente ni idea de economía ni de cómo funcionan estas inversiones. Si yo no lo entiendo, será imposible que la gente llegue a entender mi ilustración. Entonces ahí pasa un poco esa vehiculación de intentar estudiar el caso o el artículo para poder transmitirlo de la mejor manera a esa gente que no tiene por qué entender ese artículo también. Sí, bueno, yo no he tenido esa experiencia. Lo que sí les puedo comentar es que en el proyecto Correpalabras, primero estuvo pensado para niños de muy pocos recursos, ¿no? Entonces, cuando se hicieron las pruebas, había niños de 10 años que les costaba leer, ¿no? Textos largos, y lo que hicieron los profesores fue presentar propuestas de textos más chicos, ¿no? Para adaptarse al público objetivo, ¿no? Y se trató de que las imágenes fueran más ricas para cubrir, ¿no? Esa parte que el contenido textual difícil, ¿no? de acceder para ese público primigenio, porque ahora ya se empleó, fuera cubierta, ¿no?
¿Nos podrían dar algunos consejos de diseño para periodismo de investigación? En este caso, investigación va a tener mucha información, estoy imaginándome, de datos, estadística. Ese tipo de resultados yo creo que hay que presentarlo no de manera pues textual, de manera en párrafos, sino con gráficos, ya sea con tablas o con gráficos de torta, de fiebre, en fin, de lo que corresponda, para poder entenderlo con mucho más claridad. Porque a menos de que yo sea un académico que estoy trabajando y me veo obligado a tener que leer ese texto, porque es parte de mi trabajo, pues un lector común y corriente o con cierto nivel de educación va a encontrarlo un poco más difícil, más desafiante, porque es texto, 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 y uno tiene que hacer todos los dibujos en su cabeza para poderlo entender. Sin embargo, si uno ve gráficos o ve inclusive ilustraciones abstractas que puedan ayudar, pues me va a ayudar no solamente en la comprensión, sino en poder terminar de leer toda esa investigación. Bueno, básicamente ampliando lo que dice Helio, usar también infografías, ¿no? Para hacer más sencillo el mensaje, y es muy probable que en periodismo de investigación sea difícil conseguir fotos, ¿sí? Dependiendo del tema. Entonces ahí habría que recurrir a las imágenes conceptuales, ¿no? O abstractas. Bueno, solo poner un pequeño apunte que se ha habido, durante esta situación de pandemia se ha visto mucho, se ha visto reflejado. Yo he tenido la gran suerte de tener más trabajo que nunca sencillamente por este efecto rebote. Todos los fotógrafos que salían a hacer fotoreportaje se han visto sin poder salir a la calle, y todos los periódicos, directores de arte, directores creativos han empezado a tirar de ilustración porque era imposible llevar a esos fotógrafos a hacer ese public reportaje o hacer ese trabajo de investigación en la calle, y por eso tiraron de ilustración, porque la ilustración al final puedes crear el mundo que tú quieras desde la nada, desde un papel en blanco. Lógicamente, en el caso del periodismo de investigación es mucho más interesante una fotografía in situ, pero cuando no existe esta posibilidad se tira de la ilustración. Quería preguntar algo o comentar algo. El uso de plantillas. Ustedes ven que ahora existe una cantidad de programas, de software, que lo que hace es tener plantillas para hacer infografías, tener plantillas para hacer avisos, tener plantillas, es como tener las plantillas para hacer logotipos. ¿Qué recomendaciones darían ustedes frente a eso? Creo que son recursos en este tiempo en el que hay una democratización del conocimiento. Todos tenemos acceso a muchas herramientas para poder expresar este contenido. Yo creo que deben utilizarse, o sea, está muy bien utilizarse. Es como cocinar con un recetario, el recetario que cocinaré de Nicolini, perdón, no quiero hacer ningún tipo de propaganda, pero lo recuerdo. Y la otra cosa es cocinar el mismo plato mirando lo que uno tiene y comenzar a echar las cosas de acuerdo a lo que uno le gusta, donde quiere acentuar el sabor. Es lo mismo, uno va a poder desarrollar después de que siga un recetario, poder, si quiere, ahondar en el conocimiento, en este caso de diseño, y poder experimentar un poco más, ¿no? Yo creo que son útiles, pero hay pues mucho más para poder aprender y crear uno su propio estilo. Para empezar, ¿no? Si no estás en el mundo gráfico y necesitas hacer un diseño, conozco gente que los usa, pero ya hacer variaciones en esa plantilla, para hacer variaciones necesitas tener más conocimiento, ¿no? Más conocimiento para que esa plantilla siga funcionando. Solo esto, y acogiéndome un poco al recetario que decía Helio, que me ha encantado, creo que el gran secreto es este ingrediente que vamos a poner para ser singulares. Y la única manera de ser singulares en este mundo global, donde las imágenes coinciden, estamos hartos de ver exactamente los mismos patrones, la única manera de ser diferentes, de ser singulares, es poniendo ese granito nuestro, y pasa siempre por la conceptualización. Me remito otra vez al caso que ha puesto Rocío, esa ilustración fantástica de esas líneas geométricas que daba un aporte que es suyo, que no está sacado de ningún banco de imágenes,
y aparte tiene un ingrediente que es la conceptualización. Y eso no va a haber nunca ningún banco de imágenes que nos robe esa pequeña obra artística que nosotros ponemos ahí dentro. Y eso es lo que nos va a llevar a ser únicos en ese aspecto. Es cierto que nos vamos a basar en esas plantillas porque nos facilitan mucho el trabajo, pero solo poniendo ese pequeño ingrediente nuestro es el que va digamos, a destacar respecto a la competencia. Pierdes autenticidad, ¿no? Si es que solamente vas a usar plantillas, no vas a tener un diseño auténtico, ¿no? Tuyo. Entonces, sí, no digo que no se use, ¿no? Pero tiene esa desventaja, que además otro puede escoger la misma, y ya no vas a tener algo único, ¿no? Habiendo satisfecho todas las preguntas del webinario, quisiéramos agradecer muchísimo en nombre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya a los panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo y su gentileza. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. También agradecer al público y a las preguntas que nos han ayudado a enriquecer. No se olviden de que el seminario está ahora reproduciéndose en el portal de Facebook de la Escuela de Periodismo y va a quedar guardado allí. Tengan una excelente tarde y muchísimas gracias a todos.